Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Estamos a días nada más, a pocas semanas, a 4 semanas para ser exacto, de que llegue el 2025 y un 2025 que va a empezar recargado porque, como ustedes sabrán, el 9 de febrero tenemos elecciones presidenciales en nuestro país. De hecho, faltan 68 días de exactamente. Antes del programa me tomé el tiempo de estar contando uno a uno los días. Faltan 68 días nada más que se pasan volando y tendremos unas elecciones que, según predicen las encuestas, va a ser un taco a taco entre Luisa González y Daniel Noboa, el actual presidente. Y Luisa, que bueno, viene con el patrocinio de Correa, como ustedes sabrán, y eso le da muchísima fuerza. Y aparte de todo esto, el presidente tiene que luchar en este momento no solamente con mantener su apoyo, con mantener la opinión favorable o la intención de voto que captura hasta el día de hoy, enfrentando también la crisis energética. El presidente Novoa en su momento dijo que la crisis energética culminaría o que ya tendríamos luz en diciembre o que los apagones se reducirían o acabarían en diciembre. Vamos a ver si ese es el caso. Pero para conversar de todo esto vamos a analizar con el abogado Andrés Castillo, que es candidato a la Asamblea Nacional por el partido ADN. Con él comentaremos todo lo que está pasando dentro del partido, todo lo que está pasando con el presidente y todo lo que podría pasar en las próximas elecciones y cómo es para un flamante candidato como él ya empezar campaña, como digo, a 68 días de las elecciones presidenciales del Ecuador. Andrés, gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa. Hola Ricardo, buenos días. Gracias por la invitación. Qué gusto poder estar aquí y poder comenzar la semana en este medio. Un abrazo y gracias por invitar. Andrés, no, gracias a ti, por favor, cuéntame cómo has iniciado para detente en pie para empezar la entrevista, cómo estás llevando a cabo la campaña para tu curul en la Asamblea, más aún sabiendo las vicisitudes del país, ¿no? De que hay poca luz, de que la inseguridad está bastante alta todavía, a pesar de que se ha reducido porcentualmente. ¿Cómo lo manejas? Las apariciones públicas que he tenido, gracias a la bondad de los medios de comunicación que me han invitado, siempre han tenido como característica tratar de orientar a la opinión pública sobre los distintos temas que se han dado. Y claro, esa orientación implica estar en sintonía con lo que la gente puede entender como bueno. Es decir, quienes hacemos opinión pública tenemos la obligación de estudiar las cosas que pasan para aterrizarlas a lo que la gente vive en su cotidianidad. Entonces, a partir de eso, hemos estado trabajando durante este tiempo en una, digamos, pre-campaña, porque tú entenderás, Ricardo, que de acuerdo a las reglas del Código de la Democracia, campaña propiamente dicha todavía no se puede hacer. Es decir, podríamos Claro. incurrir en infracción electoral y esa no es la idea, sino más bien poder llegar a la ciudadanía con debates y opiniones en torno a los temas de actualidad, como algunos de los que has comentado ahora. Sí. Andrés, bueno, cuéntame para ir al tema más importante del asunto. Bueno, el presidente Daniel Noboa se enfrenta sorprendentemente, a mí me sorprendió, yo creo que a mucha gente también, yo me baso bastante en la encuesta, en la encuestadora Comunicaliza, me parece muy seria, me parece que estuvo muy acertada en los resultados de las últimas elecciones, en los gráficos, en los porcentajes, yo creo que casi que todo lo pegó, en un 90% lo pegó. Y da en este momento un empate técnico entre Daniel Noboa y Luisa González y aún más empate sabiendo que Jan Topic no va a estar en la papeleta y que yo creo que su candidato no va a hacer mucho ruido. Te pregunto, ¿cómo hace ADN o cuál crees que va a ser el papel de ADN en los próximos 2 meses para poder llegar a mantenerse o incluso sacar una diferencia con el correísmo para tal vez ganar en una primera vuelta, tal vez sacar un porcentaje alto de votos para dar una buena impresión para la segunda vuelta? ¿Cómo crees que se están manejando las cosas? Aquellos 68 días al que tú hacías referencia al inicio de la entrevista, Ricardo, en política es como 100 metros planos, es decir, es un Jesús, como dicen aquí en Quito, rapidísimo, pasa violento esos 68 días. Por lo tanto, al ser una carrera ya no de resistencia, sino de velocidad, tanto al presidente de la República como a la organización política le corresponde tomar su andarivel y correr lo más rápido posible. ¿Qué implica el correr lo más rápido posible?
generar los resultados en los problemas que más le afectan al país, por ejemplo, el tema de la inseguridad, por ejemplo, el tema de la energía eléctrica, y adicionalmente que los candidatos que forman parte de la organización política ADN no solamente se concentren en esperar el arrastre de esa gran e importante locomotora que es Daniel Noboa, de este gran tren que es ADN. Es decir, no podemos nosotros bajo ningún punto de vista esperar solamente que el presidente de la República se convierta en nuestro gran elector, sino también nosotros trabajar mancomunadamente con él, esforzándonos todos los días en los territorios, todos los días en los medios de comunicación, para trasladar a la gente ese mensaje del nuevo Ecuador. Ese nuevo Ecuador que se ha visto en un sinnúmero de cosas, ese nuevo Ecuador que no pacta en torno a la impunidad, por ejemplo. Una de las cosas que más ha llamado la atención es que al inicio de este gobierno, el presidente de la República, a través de sus legisladores, llegaron a un acuerdo legislativo con las bancadas del PSC y de la Revolución Ciudadana. Eso no se puede negar. Es decir, hubo acuerdos en torno a eso que permitió que existan 5 leyes económico urgentes, como la de turismo, como la de electricidad, como la del primer empleo para jóvenes, como la de la reforma fiscal para enfrentar el conflicto armado interno, que sirvieron al país. Pero lastimosamente del otro lado de la vereda, me refiero al correísmo y sus agnados y cognados, ellos siempre creen, Ricardo, que cualquier acuerdo político tiene que ser en torno a la impunidad de sus líderes, es decir, tiene que ser en torno a que se solucione la situación jurídica del señor Glass, a que se revise el juicio del señor economista Correa, a que se mejoren las condiciones penitenciarias del señor Mera, a que se justifique la salida del país de la señora María de los Ángeles Duarte, y eso sin duda daña cualquier tipo de acuerdo político. Por lo tanto, vuelvo y repito, la misión del presidente de la República será resolver los problemas del país, y la misión de quienes la acompañamos en la papeleta y en esta justa electoral será impulsar todas las iniciativas que desde el Parlamento podamos nosotros hacer para apoyar esa misión del presidente de la República. Si es que mañana el gobierno del presidente Noboa empezase a impulsar medidas progresistas, tú como candidato del partido, ¿qué postura tomarías? Me llama la atención porque yo nunca he sido asambleísta, todavía no tengo la edad, sé que me interesaría hacerlo, pero a mí me llama la atención si tú me dices, el partido está encontrándose, está hallándose. Si se halla en un lado en el cual tú no te sientes cómodo, hablando en una situación hipotética, ¿no? ¿Cómo actuarías al respecto? Bueno, sin duda las organizaciones políticas no son justamente un club de amigos, es un espacio de encuentro y de desencuentro, de acuerdos y de disidencias. Y lo que a mí me corresponderá hacer, Ricardo, es presentar mi posición, lucharla, pelearla a la interna, porque lastimosamente en los partidos políticos ahora las peleas se las dan por afuera y después terminan destruyendo las organizaciones. Ricardo, yo soy de aquellos que creen muchísimo en la filosofía de la iglesia, de aquellos curas, perdón si es que está utilizada como término peyorativo, como lo fue Benedicto XVI, ¿no? El Papa Benedicto decía, oigan, encerrémonos, les decía a los cardenales, vamos a tener un encuentro entre nosotros, digámonos todo lo que tengamos que decirnos, sea cómodo o incómodo, y después cuando se abra la puerta salgamos todos a evangelizar en lo que hemos quedado de acuerdo, ¿no es cierto? Y yo creo que la lucha por la vida, la lucha por la familia, la lucha por la libertad, la lucha por la propiedad privada es muy cercana a lo que piensa el presidente Noboa y gran parte, si no la totalidad, de los miembros de ADN. Por lo tanto, sobre esos temas no habrá discusión. Es decir, una muestra clarísima de aquello es lo que sucedió la semana pasada en la Asamblea Nacional, cuando grupos progresistas pretendían meter en el Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia esa serie de aberraciones que vienen trayendo desde el extranjero para pretender hacerla válida en el Ecuador. Y fue muy fácil ponerse de acuerdo para oponerse a esas medidas, al punto que la presidenta de la Comisión de la Niñez, la señora arquitecta Pierina Correa, tuvo que desistir y decir que bueno, nos vamos a reunir después porque hay falta de acuerdos y porque hay desinformación desde las redes sociales. No es desinformación. Esta gente ya se ha acostumbrado a meter el caramelo envenenado entre un montón de crema de leche, ¿no es cierto? Se le ve rico, se le ve apetitoso, pero el veneno está por dentro y nosotros vamos a estar siempre pendientes de que ese tipo de cosas no pasen.
Andrés, ¿cuál es tu opinión del discurso de Pierina Correa al respecto, justamente hablando del tema de la niñez y de la adolescencia, sobre de que hablaba que los jóvenes de menores de edad no deberían ser tomados como delincuentes y que deberían ser recluidos en zonas, en cárceles que no estén mayores de edad, porque podrían terminar siendo mafiosos o algo por el estilo, que hay que tener un trato más gentil con delincuentes menores de edad? ¿Cuál es tu postura al respecto? Ricardo, hay que trabajar muchísimo en planes sociales para que en efecto esos niños y esos adolescentes no sean presa fácil de la delincuencia y de los grupos organizados. Sobre eso hay que trabajar sin duda alguna, pero tampoco podemos poner eso como el único desfogue para la crisis de inseguridad que vive el país. Tú recordarás, por ejemplo, hay un ya contumaz delincuente alias Boquita, un muchacho de 13 años que asesina a un policía en la ciudad de Esmeraldas a tiros desde una esquina, lo mata porque estaba pasando por ahí y se lo liberó, se lo dejó porque es un niño pobre, abandonado por la sociedad, y al cabo de unos pocos meses secuestra a dos abogados en la ciudad de Quito, y al cabo de un poco tiempo nuevamente volvió a salir y está haciendo de las suyas por ahí. Entonces, a mí no me preocupa mucho cuál es la posición de la señora Pierina Correa, porque ella puede cambiar de un día para el otro. Lo que a mí me preocupa es ese doble estándar que existe, Ricardo, a la hora de analizar la posición de los jóvenes. Los jóvenes no tienen responsabilidad penal, los menores de edad, digo, no tienen responsabilidad penal porque todavía no están lo suficientemente maduros para saber qué es bueno y qué es malo, y si matar o violar o secuestrar o vacunar es malo o no, pero pueden votar a los 16 años. Los menores de edad no pueden determinar, según la señora Pierina Correa, si es que el asesinar a alguien es un delito o no, pero sí podrían saber si es que pueden cambiarse o no de sexo a temprana edad. Es decir, ese doble estándar, ese doble rasero, esa lógica progresista de llevar agua para su molino es la que yo no comparto. Es decir, si es que mañana nosotros en el Ecuador decidimos que hay que sancionar a los jóvenes menores de edad por delitos como son delitos comunes como un adulto, pues será porque hemos entendido que los jóvenes ahora tienen la misma capacidad de discernimiento que cualquier adulto en determinada edad. Y lo que habrá que trabajar para que no se echen a perder es en planes y programas deportivos, culturales, sociales, etcétera, para que ellos no sean presa fácil de los grupos terroristas, ¿no? O sea, entiendo lo de los programas y todo esto, pero si no entiendo mal lo que me estás diciendo, a los que ya han cometido esos pecados, entre comillas, ya hay que castigarlos con toda la dureza de la ley. Sin duda alguna. Yo te voy a poner un ejemplo. Antes lo ponía más, Ricardo, pero ahora me he abstenido de decirlo porque es un ejemplo duro, cruento, y yo viví en carne propia lo que es perder un familiar muy cercano como fue mi padre por el cáncer. Pero esto de mejor manera va a ejemplificar lo que te quiero decir. Cuando uno va al hospital oncológico con un tumor en el pulmón, el médico no te dice, pues, ay, es que usted ha fumado, es que usted ha comido mal, es que usted ha dormido mal. No, el médico no te dice eso, el médico no te analiza eso, el médico te dice, usted tiene un tumor, usted está con cáncer, usted se va a morir, yo voy a tener que intervenir, voy a hacer quimioterapia, radioterapia, operarle, sacarle, extirparle, le va a doler, se le va a caer el pelo, se le van a poner las venas negras, pero usted se va a curar. Así le vamos a sacar el tumor, y una vez que eso sucede, ahí sí el médico le dice, oiga, hará el favor de dejar de fumar, comerá bien, dormirá las horas, cumplirá con un horario, hará deporte, saldrá a caminar. Así mismo es con la delincuencia. Si la delincuencia ya está enquistada en la sociedad ecuatoriana, pues a esos delincuentes hay que atacarles con toda la fuerza de la ley y con todo lo que tengamos que hacer para extraer ese cáncer de la sociedad. Y al mismo tiempo, cuando ya esto vaya retrocediendo, trabajar en la otra terapia, ¿no? ¿Es posible que en un futuro en Ecuador, no sé si con alguna reforma constitucional o con alguna reforma legal, ¿tú crees que Ecuador pueda dar un paso adelante o pueda escalar en temas de dureza
contra la delincuencia? Porque siento que Ecuador es un país tan endeble en ese sentido que decimos, bueno, sí, vamos a luchar contra el narcotráfico, que sí, que bueno, los kilos de cocaína, que los cogimos en el puerto, pero después, ¿cuántos años se quedan en cárcel? ¿5, 10? Y son cárceles 5 estrellas, yo digo. No, Ecuador puede realmente romper un estándar en el continente y decir, caramba, bueno, vamos realmente a reformar las leyes en contra de la delincuencia de manera brutal. Esa es justamente una de mis propuestas de campaña, Ricardo. A Nosotros ver, nos quejamos de la lánzame tu inseguridad, propuesta. nosotros nos quejamos de la inseguridad, nos quejamos de los jueces, nos quejamos de la asamblea, nos quejamos de los fiscales. Todo el tiempo la policía dice nosotros detenemos a un fulano y dentro de 24 horas está fuera porque le sueltan los jueces. Y eso responde, Ricardo, justamente a que tenemos un sistema integral penal que es extremadamente garantista. Y esto viene desde la Constitución. La Ya. Constitución de la República dice que el sistema penitenciario ecuatoriano es rehabilitador, que el sistema penitenciario ecuatoriano tiene que devolver al delincuente a la sociedad ya rehabilitado. Y claro, a partir de eso tú te llenas de normas, de garantías, de reglas que hacen que el delincuente tenga conciencia y claridad, Ricardo, de que jamás va a cumplir su pena completa. Y ese es uno de los problemas. Mira, hace, no sé si es que soy exacto, pero 2, 3 meses atrás, muere en los Estados Unidos el señor Serrano, se me va el nombre. Serrano fue un ecuatoriano que fue condenado en la Florida a la pena de muerte por un delito que aparentemente él no cometió. Inclusive la periodista Janedy Nostroza hizo varios reportajes en torno al tema, tratando de demostrar que en efecto él no estuvo en los crímenes que se le achacó que había cometido. Sin embargo, le pusieron la pena de muerte. Sin embargo, estuvo en el callejón de la muerte. Sin embargo, estuvo por años esperando la inyección letal, etcétera, etcétera. Y a pesar de que hubo un sinnúmero de organizaciones de derechos humanos que decían que él no tenía nada que ver y que se tenía que revisar su sentencia para evidenciar que él no tenía participación en esos delitos, él permaneció en la cárcel hasta que murió de forma natural. Yo sé que esto es doloroso para el país, pero eso evidencia que más allá de la dureza de la pena que hay, por ahí hay abogados como el como hay abogados como varios, ahorita me pone la madre y por eso me desconcentré. Por eso es que hay abogados que dicen que el endurecer las penas no hace que el delincuente retroceda en la comisión del delito, pero sí hace que el delincuente retroceda en la comisión del delito cuando tiene conciencia de que él se va a quedar en la cárcel y va a cumplir su pena en su totalidad, como sucede en los Estados Unidos. Ahí no hay ni que el 2 por 1, ni que la conducta buena, ni que el buen comportamiento, ni que el informe del SNAI, ni cosas por el estilo. Ni siquiera Ajá. hay jueces de garantías penitenciarias. Ahí el juez te dicta tu sentencia, entras con tu boleta y esa boleta tiene fecha de caducidad. Es decir, usted dentro de 32 años, 2 días, 4 horas va a salir con la misma boleta. Y ahí nadie tiene que estarte dando la boleta de excarcelación ni nada. Simplemente la presentas, el carcelero te abre la puerta y sales. Aquí es un montón de argumentos, un montón de garantías, un montón de papeles y el delincuente entra por la puerta de adelante, sale por la puerta de atrás. Así es que este tema de la reforma al sistema penal ecuatoriano implica reforma constitucional y un cambio total del Código Orgánico Integral Penal. No este pantalón de Cantinflas que tenemos ahora lleno de parches por todo lado y que no termina resolviendo los problemas de la gente. Andrés, cuéntame, tú llegas a la asamblea mañana, hagamos la suposición. Mañana llegas a la asamblea y te tienes que poner a trabajar en propuestas. Dame una propuesta interesante e innovadora en tema de seguridad, o fuerte para algunos, en favor de los ecuatorianos. Lo que debemos hacer ya en la práctica y debe constituirse parte de la norma jurídica, Ricardo, es que debemos quitar aquel principio del sistema penitenciario rehabilitador. Yo puedo entender que una persona que te arrancha los aretes en el mercado Caraguay o en el mercado en Guayaquil o en el mercado de San Roque en Quito,
Te los arrancha porque después va y los vende y lleva un plato de comida a su casa. Puedo entender aquello. Puedo entender que un carterista en la metrovía o en el trole o en el metro se te acerque un poquito y de manera absolutamente fina te saque la billetera, se te saque el billete y se te... Esa gente puede entrar en un proceso de rehabilitación. Lo que no puedo entender, Ricardo, es que haya delincuentes que violen, torturen y dejen abandonadas a las mujeres en una cuneta en la perimetral en Guayaquil o en la Simón Bolívar en Quito. Eso es lo que no puedo entender. Eso para ti es pena de muerte o cadena perpetua, Andrés. Pero por supuesto, cadena perpetua por lo menos, porque ese tipo de actos no hace alguien que puede ser sujeto de rehabilitación, Ricardo. Es decir, debemos tener un sistema penal rehabilitador, sí, y un sistema sancionador y punitivo también, en donde en las cárceles no estén mezclados todos con todos. En el sistema penal nosotros escuchamos, y ya es como escuchar o oír sinónimos, los presos y los reclusos. La diferencia entre lo uno y lo otro, Ricardo, es que el preso, por lo general, es un delincuente que ha cometido delitos menores, no tan graves, sujetos de rehabilitación. Y los reclusos, en cambio, son los que han cometido delitos cruentos, sanguinarios, aterradores para la sociedad. Pero cuando van a la cárcel resulta que todos están en los mismos pabellones, mezclados todos con todos. Lo que hizo el presidente Lazo en su momento, por ejemplo, fue meter a los de una pandilla en un pabellón, a los de la otra pandilla en otro pabellón para que no se estén matando entre ellos, al punto que inclusive en una de los problemas que hubo en la penitenciaría literal, rompieron la pared para meterse de un pabellón a otro a irles a matar a los otros delincuentes. Entonces, dentro del sistema penitenciario y dentro de la ley, debemos establecer con absoluta claridad la diferencia entre presos y reclusos, entre rehabilitables y no rehabilitables, que cada uno tenga un tratamiento distinto, que cada uno esté, ojalá, en cárceles diferentes, para que los centros de rehabilitación no se conviertan en centros de perfeccionamiento y universidades del delito, Ricardo. Eso no está en la ley y si está, nadie lo cumple. Por lo tanto, hay que establecer mecanismos para que el Estado, a través del SNAI o las instituciones encargadas de cumplir y hacer cumplir aquello, cumpla a rajatabla el sistema rehabilitador y punitivo. Esa sería una primera de las tantas propuestas que tenemos para cambiar el sistema penal. Esto, vuelvo y repito, no se sustenta solamente en incremento de penas, que también hay que incrementarlas. Se sustenta en que existan procedimientos en los cuales el delincuente y sus abogados progres sepan que no van a poder cogerse de cualquier cosa para que el delincuente esté en la calle a los 5 minutos de haber matado a alguien. Andrés, dos cortitas para terminar, ya pasando de tema. El primero que quiero tocar. El presidente dijo en su momento que en diciembre se acabarían los apagones parcial o totalmente, depende de cómo interprete sus palabras. ¿Pasará? ¿Qué sucederá? Bueno, hay muestras de que se están haciendo esfuerzos para que así sea. Se hizo el sistema de interconexión con Colombia. 460 megavatios ingresarán por este lado. No se puede más porque el cable nuestro no da. Ayer llegaron ya las 28 turbinas que van a generar aproximadamente entre 60 y 80 megavatios más. Ya está echándose mano del sistema, más bien dicho, de la hidroeléctrica o del proyecto eléctrico Toachi Pilatón aquí en Pichincha. Eso dará también otra carga más al Sistema Nacional Interconectado. La semana pasada llegó la noticia de que Termogas Machala va a generar también aproximadamente 50, 60 kilovatios más. Por lo tanto, no nos estamos lavando la cara con una sola mano, es decir, nos estamos lavando con las dos, estamos buscando todos los mecanismos posibles para reducir al mínimo el horario de cortes eléctricos. Entonces, el presidente y su equipo están trabajando en distintas opciones para no tener todos los huevos en una misma canasta y no depender solamente de que llueva. Total. Andrés, para finalizar, simplemente para pasar por vuelo de pájaro con el tema de las encuestas. Se supone que están 30 y 30
Luisa y Daniel. Em, Aparentemente hay, yo diría que está 30 Luisa, 30 Daniel, 30 entre nulos y no sabe, y 10% repartido, me parece, entre los candidatos, pues que sacarán 1%, uno y pico, que estamos hablando, pues, de Leonidas Issa, de Jimmy Jairala, de Carlos Rabascal, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, a ese votante que todavía no está seguro por quién votar y que al fin y al cabo se va a tener que decantar por alguno de los dos bandos en una segunda vuelta, y también sabiendo que es una elección completamente distinta para el correísmo de todas las que ha tenido desde la elección de Lenín Moreno, porque siempre el correísmo se ha enfrentado a candidatos, entre comillas, vírgenes, ¿no? Luisa se enfrentó a Lasso, que Lasso nunca había sido gobierno, entonces se podía hacer ese estándar de, bueno, Lasso nunca ha estado en gobierno, Luisa ya sabemos lo que es el correísmo, vamos a probar algo nuevo. Lo mismo pasó con Noboa. Esta vez, en cambio, se enfrentan dos titanes que ya han estado en presidencia. ¿Eso cómo crees que cambia el espectro y a quién favorece ese hándicap? Primero un dato ya, punto de orden, como dicen en la asamblea, o punto de información, como dicen en la asamblea. Lazo le ganó a Arauz, no a Luis. Ah, sí, perdón. Luisa, Sí, 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 tienes toda sí, la sí, razón. Sí, Luisa, ya, sí, sí, tienes toda la razón. ya. Sí, Luisa participa en la elección anterior y es la típica candidata del correísmo que nadie sabe de dónde sale. Ahora ya, bueno, fue la precandidata, la candidata anterior, ahora continúa, pero la vez anterior ni siquiera los mismos correístas sabían de dónde salían. Pero lo que hay que entender, Ricardo, es que el correísmo puede lanzar un zapato, que el zapato estará en segunda vuelta por lo menos una o dos elecciones más por la fuerza que le genera Correa. Pero asimismo, ese zapato pierde contra una bota en la segunda vuelta porque todas las organizaciones políticas entienden que hay que juntarse ahí sí para evitar que el correísmo vuelva al poder, porque en el imaginario colectivo está que si es que esta gente vuelve, no se vuelvan a ir más, no se van más. Si es que ellos regresan, no se van a ir más. Entonces, ese 30% de Daniel y el 30% de Luisa se convertirá en una división de la Asamblea Nacional terriblemente perniciosa para el próximo periodo. Ahora el presidente Noboa ha podido trabajar con relativa tranquilidad porque ya no existe fórmula alguna que le puedan destituir. Ya no hay muerte cruzada, ya no hay destitución, ya no hay juicio político, ya no hay nada. Entonces él ha podido tranquilamente gobernar. Pero si es que él llega a la presidencia de la República, como espero sinceramente que así sea, él se posesionará el 24 de mayo y desde el 25 de mayo eh, estarán buscando cómo tumbarle los correístas. Entonces, que no caigamos en el error que hemos venido cayendo en este tiempo. La gente se enoja mucho y le molesta mucho que cuando se inicia el periodo legislativo se acuerde o se pacte con el correísmo. Ricardo, si es que la gente sigue votando por el correísmo, seguirán teniendo 45, 47, 50 asambleístas y eso torna imposible cualquier acuerdo de gobernabilidad que no les incluya a ellos. Así es que, por Dios, yo quiero hacer un llamado a los sectores democráticos del país a que entendamos que ese es el principal problema. En la muerte cruzada, el correísmo, en ese Congreso de la muerte cruzada, tenía 44 asambleístas. Todos creímos que después de la muerte cruzada, el correísmo iba a venir debilitado a la siguiente asamblea y no fue así. En lugar de tener 44, tuvieron 48 asambleístas, es decir, tuvieron 4 más. Si es que la gente sigue votando a ojo cerrado por el correísmo, aquellos que están de acuerdo con esa forma de entender el mundo, nosotros los que estamos del otro lado, entendamos que la única forma de poder tener gobernabilidad en el país es teniendo un bloque fuerte en la asamblea y para eso habrá que votar por los candidatos de ADN, etcétera, ¿no? Porque si no, llegamos a una asamblea dividida, hay que llegar a acuerdos y ahí es cuando la gente se molesta. ¿Por qué pactan con el correísmo? Porque el correísmo tiene 47, 48, 50. Entonces, eso debemos entender antes de ir a votar.
O sea, lo que tú me quieres decir es que en un futuro llega Noboa a la presidencia, tenemos asamblea dividida, la gente no debería señalar potencialmente a ADN si llega a pactar en ciertas leyes o en ciertos proyectos de ley con el correísmo porque es parte de la naturaleza democrática. Por supuesto, es que el diálogo no está mal. El tema es que en la próxima asamblea habrán 152 asambleístas. Entiendo yo, ahora son 71. Quizás en la próxima asamblea serán 78, 80 votos mínimo que se necesite para aprobar cualquier cosa en la asamblea. Y si es que la gente les da beca a 50, 55, 60 asambleístas del correísmo, ¿cómo llegamos a esos 78 sin contar con ellos? Es prácticamente imposible. Entonces, por Dios, no nos enojemos ya después, reflexionemos antes y antes entendamos que la gente que va con Correa siempre vota por Correa, siempre vota por Luisa o siempre vota por el Zapato. Nosotros votemos por quien pueda ir adelante en la asamblea y quien pueda en realidad darle un mínimo de gobernabilidad al próximo gobierno. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.